¿Te imaginas vivir en un lugar donde el sol no sale durante semanas o incluso meses? Un mundo donde no existen los relojes, ni los calendarios, ni las alarmas, ni el clásico «son las 8, hora de levantarse». Solo oscuridad, frío, viento, silencio. Y sin embargo, los Inuit, en medio de la noche polar, sabían exactamente cuándo dormir, cuándo cazar, cuándo contar historias y cuándo no moverse ni un centímetro. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo se puede saber la hora, cuando la hora simplemente no existe? Hoy vamos a descubrir cómo una cultura milenaria creó su propio sistema para entender el tiempo sin usar el tiempo. Una historia de cuerpos que escuchan, fuegos que hablan, cielos que guían, y momentos que no se miden con números, sino con sabiduría. Bienvenido al Ártico. Imagina vivir en una noche que no termina. Una noche tan larga que el amanecer parece un recuerdo vago, algo que tus abuelos juraban haber visto alguna vez. Afuera no hay luces, no hay sombras, no hay sol que cruce el cielo y marque el paso del día. Hay solo un silencio blanco, gélido, que lo cubre todo, y en ese silencio, los Inuit viven, cazan, cocinan, duermen, aman, sobreviven, y saben exactamente cuándo hacer cada cosa, sin mirar un reloj ni una vez. Para muchos de nosotros, la idea de no tener un reloj es un gesto poético, pero para ellos, durante generaciones, fue una realidad absoluta. Y no porque no tuvieran interés en medir el tiempo, sino porque tenían otras formas mucho más sutiles, precisas y humanas de hacerlo. Porque en el Ártico no se vive al ritmo de la manecilla, se vive al ritmo del viento, del hielo, del hambre, del cuerpo y de la historia. Los Inuit no dividían el tiempo en minutos, lo dividían en momentos, en hechos, en cambios de estado. Un día no comenzaba a las 6 de la mañana, sino cuando el perro mayor del trineo se desperezaba con cierto gruñido, o cuando la grasa de la lámpara empezaba a chisporrotear de forma distinta, o cuando el cuerpo te pedía moverse, o cuando tu abuela te decía, «Huele a que es hora de salir». Y no era una metáfora. Literalmente, el aire cambiaba de olor cuando el hielo empezaba a moverse bajo tus pies. Eso era tiempo, tiempo real, no el que dice un aparato colgado en la pared. Algunos podrían pensar que vivir así es improvisado, desorganizado, primitivo incluso. Pero número, al contrario, esta forma de marcar el tiempo es una coreografía milimétrica con el mundo natural. Una forma de no imponerle al entorno una agenda, sino de moverse con él, como quien navega un río sin reloj, pero con experiencia, como quien no necesita ver las olas para saber que viene la marea. Y eso nos lleva a una diferencia fundamental. Para los Inuit, el tiempo no se controla, se escucha. No se mide con ansiedad, se siente con atención. En un entorno donde mirar el cielo no te da respuestas, porque durante semanas el sol no se asoma, lo que haces es afinar tus otros sentidos. Aprendes a notar cómo cambia la temperatura dentro del iglú mientras duermes, a distinguir si el silencio afuera es el de antes de una tormenta o el de una buena cacería. Aprendes a contar el tiempo no en horas, sino en lo que tarda en derretirse un bloque de hielo sobre una piedra caliente, o lo que dura una historia bien contada antes de dormir. Y hablando de dormir, ¿cómo se sabe cuándo hay que hacerlo, si no oscurece nunca o si nunca amanece? La respuesta es simple. El cuerpo lo sabe, si tú aprendes a escucharlo. Los Inuit se guiaban por la fatiga, el ritmo del pulso, la forma en que los dedos se movían al ponerse los guantes. Un cansancio más torpe, una caída sutil del ánimo, un bostezo distinto, eran señales más fiables que cualquier despertador. Dormían cuando lo necesitaban, comían cuando el cuerpo hablaba, y se levantaban cuando la caza lo exigía, sin estrés, sin notificación,
sin postergarlo 5 minutos más. Y claro, en un lugar donde el tiempo puede perder su forma más evidente, donde el sol puede estar ausente durante 1200 horas seguidas, lo que surge no es desorden, sino un orden distinto, más orgánico, más narrativo que matemático, más intuitivo que cuadrado. Por ejemplo, si alguien te decía, volveré cuando la lámpara necesite más grasa, no te estaba diciendo una hora exacta, te estaba diciendo una medida real del paso del tiempo, basada en experiencia, en observación, en un conocimiento fino de su entorno. Y esa medida podía ser más precisa que cualquiera que te dé un reloj digital sin batería. O si escuchabas, es hora de revisar las trampas, ya han pasado 2 historias largas. Sabías que no se trataba de cuentos como unidades de entretenimiento, sino como unidades de tiempo. Porque en un mundo sin electricidad, las historias también eran relojes. Relojes que calentaban el alma, que enseñaban, que hacían que la noche se moviera, sin necesidad de que el sol regresara. Los más sabios eran capaces de decirte si era tarde o temprano, según la forma en que el viento empujaba el humo de la lámpara, según cómo crujía el hielo al pisarlo, según el sonido de los perros al respirar. Para un cazador inuit, la forma en que el hielo responde al primer paso del día ya le dice más que cualquier alarma de iPhone. Y eso no es magia, es atención, es una forma de estar presente que nosotros, con toda nuestra tecnología, hemos empezado a olvidar, porque cuando el sol desaparece durante semanas, lo único que queda para orientarte es tu propio cuerpo. En el Ártico, cuando no hay sombras que se alargan ni soles que cruzan el cielo, el cuerpo se convierte en el único calendario confiable. Pero no hablamos del cuerpo como lo conocemos tú y yo, programado por relojes digitales y despertadores con sonidos de pájaro artificial. Hablamos de un cuerpo afinado como un instrumento antiguo, entrenado desde la infancia para detectar el momento exacto en que comienza el día, sin que el día se deje ver. Los inuit no usaban el cuerpo como reloj por capricho, lo hacían porque no había otra opción. Y lo fascinante es que funcionaba. Podían sentir la diferencia entre el cansancio de media jornada y el agotamiento del final del día solo por cómo se movían los hombros. Sabían si era momento de comer por la temperatura del aliento o por cómo el estómago respondía al olor de la grasa derritiéndose en la lámpara. Una mujer inuit podía saber que era hora de amamantar a su bebé por la densidad del silencio dentro del iglú, y un cazador veterano sabía que había dormido lo suficiente simplemente por cómo crujían sus huesos al ponerse los kamik. Para muchos, esto suena a intuición, pero en realidad es experiencia corporal acumulada, memoria muscular y sensorial transmitida durante generaciones. Un joven inuit no aprendía a leer la hora, aprendía a leer su ritmo interno como si fuera una brújula. Las madres enseñaban a sus hijos a notar señales sutiles, la forma en que cambia el ritmo cardíaco al despertar, cómo cambia la circulación en las manos cuando ya es hora de moverse, o cómo la piel del rostro reacciona cuando ha pasado demasiado tiempo sin salir del iglú. Y no era romanticismo, era ciencia de la supervivencia. Incluso el sueño se volvía herramienta de orientación. Dormir poco, dormir mucho, dormir profundo, todo eso tenía un significado. En medio de la oscuridad constante, los sueños eran referencias temporales. Algunas personas decían al despertar, «He soñado con los lagos del verano, ya pasó suficiente noche». Y todos entendían que ese suficiente no era exacto, pero era útil. Era lo que hacía falta para continuar, porque allá, donde la noche no da tregua, nadie pregunta, ¿qué hora es? La pregunta verdadera es, ¿ya es momento? Y para eso no necesitas un reloj, necesitas estar en tu cuerpo, de verdad. A diferencia de nosotros, que solemos ignorar al cuerpo hasta que se queja, los inuit vivían en conversación constante con él.
El cuerpo avisaba cuando era hora de mover el campamento, de reforzar el iglú, de alimentarse mejor o de simplemente estarse quieto. Si el frío se sentía distinto en la nuca, si los ojos picaban más de lo normal, si la voz se quebraba al contar historias, eso podía significar cambio, cambio de ciclo, cambio de hora, cambio de estado. Algunos ancianos bromeaban diciendo que su cuerpo tenía más precisión que cualquier reloj suizo. Mi espalda me avisa cuando pasaron 2 kuliks de sueño, decían entre risas mientras se estiraban con un crujido que también era parte del ritual del tiempo. Este nivel de percepción no se adquiere de golpe, se entrena, se afina, se hereda. Los niños inuit eran alentados a escuchar sus pies cuando el frío del hielo pasaba la suela de los kamik, a sentir la boca cuando el aire del iglú ya no era tibio, a notar el momento exacto en que la piel del rostro se endurecía con la humedad. Para ellos, esas sensaciones eran las agujas del reloj. Y aquí hay algo que vale la pena decir. Mientras nosotros vivimos rodeados de relojes, muchos ni siquiera sabemos cuánto tiempo hemos pasado frente a una pantalla. Ellos, sin uno solo, sabían cuándo el día pedía cambio, cuándo el cuerpo pedía comida, cuándo el hielo pedía respeto. No por tener más datos, sino por tener más atención. Y cuando no era el cuerpo quien hablaba, era el entorno el que marcaba el ritmo. Porque incluso el fuego, el hielo y una gota de grasa sabían decir la hora. En el Ártico, donde todo parece congelado y estático, hay una danza invisible entre los elementos, y si sabes observarla, puedes leer el tiempo sin necesidad de relojes, campanas ni notificaciones digitales. Basta con una lámpara de grasa, un bloque de hielo y una mirada entrenada, porque en este rincón del mundo, hasta el derretimiento tiene sentido de la puntualidad. Uno de los grandes relojes inuit no tenía números, ni agujas, ni tic-tac. Era la kulik, la lámpara tradicional de grasa de foca. Su luz no solo calentaba, iluminaba y cocinaba, también marcaba el paso del tiempo. Las mujeres, encargadas de mantenerla encendida, sabían exactamente cuánto duraba una carga de grasa según la mecha, el grosor, la intensidad de la llama y la calidad del aceite. No había cronómetro, pero sí experiencia. Una kulik encendida con una carga de media jornada tenía una llama distinta, un ritmo distinto, un olor diferente. Con verla, una mujer inuit podía decir: cuando esta llama llegue al borde, será momento de preparar comida. Y no fallaba. Algunas incluso medían el sueño en base al kulik. Sabían que con tal cantidad de grasa podían dormir un descanso largo o uno corto, como si la grasa misma fuera una alarma. Imagina poner tu despertador con una gota de aceite caliente y acertar. Eso era la kulik, reloj, cocina, calefacción y brújula emocional. Todo en uno. Pero no solo el fuego hablaba. El hielo también sabía contar el tiempo, si tenías paciencia para escucharlo. Por ejemplo, al colocar un bloque de hielo dentro de una vasija de piedra, era posible calcular cuánto tiempo había pasado observando cuánta agua se había derretido. No hacía falta una regla. Bastaba con conocer tu recipiente, tu hielo, tu clima. Algunos cazadores sabían que si el charco dentro del cuenco tocaba cierto borde, habían pasado 2 horas. Si no había ni una gota, te habías quedado dormido más de la cuenta. Y no era un sistema perfecto, claro. A veces el viento engañaba, o el hielo venía más seco, pero era suficiente para orientarse, porque aquí no se buscaba exactitud de laboratorio. Se buscaba una precisión viva, útil, una que te ayudara a decidir si era hora de salir, de comer o de quedarte donde estabas. La grasa de foca, además de alimentar la kulik, también servía como marcador. Al aplicarla sobre pieles, sobre utensilios, incluso sobre partes del cuerpo,
Los Inuit podían medir cuánto tiempo había pasado por cómo cambiaba la textura o el brillo. Una prenda de caza, por ejemplo, se volvía más opaca después de un ciclo de jornada. Algunos decían: «Mira la manga, ya es hora de volver a aceitarla. Ha pasado mucho». Incluso el goteo de la grasa caliente podía marcar un ritmo. Si la mecha estaba bien ajustada y la llama constante, el sonido de las gotas cayendo en la piedra tenía un compás que se podía memorizar, como un metrónomo ancestral, un sonido que te decía si todo estaba en orden o si algo estaba por cambiar. Y por supuesto, nada de esto era individual. Estas formas de marcar el tiempo eran colectivas. Si una mujer decía: «La Kulik está hablando», todos sabían qué significaba. Si un anciano notaba que el hielo se derretía demasiado rápido, podía anunciar: «El clima cambiará», y con él, el ritmo del día. Es decir, el entorno marcaba el compás, pero era la comunidad la que lo interpretaba. Un sistema sin relojes, sí, pero lleno de relojeros. Y en ese mundo, donde hasta una gota de grasa podía decirte que era hora de moverse, el tiempo no se imponía, se negociaba con respeto. Y cuando el fuego se apagaba y el hielo dejaba de gotear, los Inuit alzaban la vista, porque el cielo también tenía algo que decir. En medio de la noche polar, cuando el mundo parece detenido y todo lo visible se ha escondido bajo una manta negra infinita, el cielo ártico no está muerto, está despierto, atento y lleno de mensajes. Para quienes no tienen sol ni sombra, ni relojes que hagan tic-tac, mirar arriba puede ser la diferencia entre la incertidumbre y la orientación. Porque aunque no lo parezca, el tiempo también se mueve en las estrellas. Los Inuit han vivido durante generaciones leyendo el cielo nocturno no como un espectáculo, sino como un mapa, un calendario y, sí, un reloj en cámara lenta. Algunos ancianos sabían exactamente qué estrella debía pasar por encima de cierto punto del horizonte o entre dos montañas lejanas para indicar un momento del ciclo. Cuando la estrella Kilaut, una de las más visibles desde algunas regiones inuit, alcanzaba cierta inclinación, se decía que era hora de revisar las trampas. No era magia, era práctica. Un cazador que ha observado ese cielo cada noche durante décadas no necesita manecillas, necesita despejar las nubes y nada más. Muchas estrellas, que para nosotros no tienen más nombre que el que aparece en una app del móvil, tenían para los Inuit funciones específicas. Eran referencias para marcar el inicio de un trayecto, para decidir si valía la pena salir del iglú o si lo mejor era quedarse junto al Kulik escuchando historias. Algunas estrellas ni siquiera necesitaban verse enteras. Solo su reflejo, su luz en una pared de nieve o su alineación con el viento era suficiente para saber: ha pasado el tiempo que debía pasar. Y cuando las estrellas no bastaban, aparecían las luces danzantes. Las auroras boreales no servían como reloj en el sentido convencional, pero eran señales. Cuando bailaban más cerca del horizonte, algunos sabían que el clima estaba por cambiar. Cuando se agitaban con más violencia, era común interpretar que el ánimo del cielo estaba inquieto, y era momento de actuar con más precaución. Algunos incluso creían que las auroras eran mensajes de los ancestros, que marcaban no tanto la hora, sino el tipo de tiempo que venía. La luna también tenía su papel. Durante ciertos ciclos, reflejaba la nieve de manera más brillante o más apagada, y los Inuit sabían que eso influía en el movimiento de los animales, la calidad del hielo o el tiempo para iniciar un viaje. No necesitaban saber que era luna creciente. Lo sabían por la forma en que su luz tocaba la superficie, por el tipo de sombra que proyectaban sus propias manos cuando salían del iglú. Y aquí viene algo hermoso. En la noche polar, el silencio también habla del tiempo. Sí, el silencio. Un cazador podía saber que era ya tarde, si los perros dormían más profundamente,
si el viento se había callado o si el crujido del hielo bajo sus pies sonaba distinto. Un silencio absoluto, sin movimiento, sin queja del viento, sin respiración de los animales. Eso era como una campana invisible que decía: ha pasado la mitad de la noche. Todo esto sin mirar nada que brille en la muñeca, solo observando, con atención y con humildad, porque lo más importante no era conocer la hora exacta, era saber cuándo hacer lo que hay que hacer. Y para eso, a veces basta con mirar el cielo y escuchar el silencio. Pero no todo reloj brillaba en el cielo ni chisporroteaba en la grasa. A veces, el tiempo se marcaba dentro del cuerpo, en los sueños, o entre historias contadas junto al fuego. En el Ártico, donde el día puede durar semanas y la noche aún más, uno aprende rápido que no se puede confiar en el sol para marcar la rutina. Entonces, ¿qué haces cuando ni las estrellas están claras, cuando el hielo cruje igual a cualquier hora, y el viento se burla de tus intentos por entender qué momento del ciclo estás viviendo? Fácil. Cierras los ojos y escuchas. Escuchas tu cuerpo. Escuchas tu respiración. Escuchas los cuentos. Porque entre los Inuit, el sueño y la palabra no son pasatiempos. Son herramientas para vivir, para aprender y también para medir el tiempo. Muchos ancianos sabían que habían dormido lo suficiente por la densidad de su sueño. Sí, como suena. No por cuánto tiempo había pasado, sino por la sensación del descanso. Uno decía: si soñé con mi madre y con el mar, pasaron al menos 3 kulik de fuego. Otro bromeaba: si tuve tiempo de pelear con un oso y hacer las paces con él en el mismo sueño, entonces dormí más de la cuenta. Los sueños eran una forma real de orientación, no tanto por su contenido simbólico, aunque también, sino por su duración, por el viaje que implicaban. Dormir profundo, soñar largo, moverse en el sueño como se mueve uno por el hielo. Era señal de que el cuerpo había pasado al menos un ciclo completo. Y ese ciclo, aunque no tenga nombre exacto, es reconocible. Lo sabes, lo sientes. Y si estás atento, lo puedes usar para decidir: ¿me levanto? ¿Cambio el turno de guardia? ¿Preparo comida? Y cuando el sueño no bastaba, estaban los cuentos. Porque sí, en el Ártico, una historia también puede ser un reloj. En muchas comunidades inuit, la rutina nocturna no se medía en horas, sino en relatos. No era «vamos a dormir a las 9», era «después del cuento del cuervo, ahí sí nos acostamos». Y ese cuento duraba lo que tenía que durar, a veces media hora, a veces 1 hora y media, si el cuervo se ponía dramático. Pero todos sabían que, después de esa historia, venía el descanso. Después de la historia de la mujer foca, se encendía la lámpara. Después de la historia del cazador que se convirtió en piedra, era hora de revisar la comida de los perros. Las historias eran el reloj familiar. Y lo mejor, nadie quería que fueran cortas. En un mundo donde el frío muerde y el silencio pesa, una historia bien contada calienta más que una manta. Por eso, los relatos no solo ayudaban a pasar el tiempo, lo estructuraban. No era raro que una familia tuviera un repertorio específico para cada momento. Los cuentos largos eran para noches sin viento. Los cuentos cortos, para noches de tormenta, cuando había que estar listos por si algo sonaba afuera. Y los niños crecían sabiendo que si tocaba la historia del zorro lento, esa noche era para descansar. Pero si el abuelo empezaba con la mujer que soñaba con focas, entonces había que preparar la cuerda. Probablemente al día siguiente tocaba cazar. Así se tejía el tiempo en una cultura que no necesitaba relojes. A través del cuerpo, el sueño, la palabra y la atención. Porque si hay algo que el Ártico enseña, es esto: el tiempo no siempre se mide. A veces se vive, a veces se escucha, a veces se cuenta.
¿Y si te dijera que no necesitas un reloj para saber qué hora es? ¿Y si el cuerpo, el fuego, el hielo, el cielo y una buena historia pudieran decirte más que todos los dispositivos que cargamos en los bolsillos? Para los Inuit, el tiempo no era algo que se persigue, era algo que se siente. No lo veían como una línea recta con principio y fin, ni como una cuenta regresiva hacia ninguna parte. El tiempo era el momento en que el viento cambiaba, en que la grasa dejaba de chisporrotear, en que el silencio tomaba otra forma, en que un niño bostezaba al final de un cuento. Eso era tiempo, y con eso bastaba. Mientras nosotros dividimos el día en pedazos, lo llenamos de notificaciones, lo administramos como si fuera un recurso escaso. Los Inuit lo tejían con gestos, con rituales, con costumbres, con memoria corporal. No necesitaban saber si eran las 3:47 o las 6:12. Necesitaban saber si era el momento correcto para salir, para esperar, para hablar o para guardar silencio. Y eso cambia todo. Porque en el fondo, ¿de qué nos sirve saber la hora si no sabemos escucharnos? ¿De qué sirve tener un reloj en la muñeca si no sentimos que el cuerpo nos pide parar? ¿De qué sirve correr todo el día si no sabemos en qué momento contar una historia? Los Inuit, sin saberlo, llevan siglos haciendo algo que nosotros llamamos ahora vivir en el presente. Solo que para ellos no es una filosofía de autoayuda, es una forma de sobrevivir, es una manera de respetar el ritmo de la vida y también de resistir el ruido del mundo moderno, incluso en medio de la nada. Al final, lo más sabio que nos enseñan no es cómo sabían qué hora era en plena oscuridad, sino que nunca necesitaron saberlo. Porque mientras nosotros miramos pantallas para saber si llegamos tarde, ellos miran el cielo para saber si el día pide moverse. Mientras nosotros miramos relojes para saber cuándo comer, ellos escuchan al cuerpo, observan el fuego y sienten la historia. Mientras nosotros cronometramos hasta los momentos de descanso, ellos se sientan junto al kulik y dejan que el tiempo pase, como debe ser.